día, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Ingeniería Arturo Hernández Siller, la materia Cultura y Globalización. El tema que daremos es migración. Los integrantes del equipo son Tolentino Lucas Cristian Rocío, Escudero Bautista Aldair, Gutiérrez Padilla Oscar Eduardo, Morales de la Fuente René. Yo soy Cristian Rocío Tolentino Lucas. Voy a empezar con el tema de migración. Se denomina migración a todo el desplazamiento de la población humana o animal que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies migratorias. Los artículos que se pueden consultar al respecto son la migración humana, que presenta dos enfoques, el de la emigración desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población y el de la inmigración desde el punto de vista del lugar o país a donde llegan los migrantes. La migración animal es el desplazamiento periódico, estacional o permanente de especies animales de un hábitat a otro. En los tipos de migración los tenemos en forma interna y externa. La migración interna es aquella en la que las personas se cambian de entidad, pero siempre dentro de un mismo país. En la externa, los emigrantes viajan al extranjero. México padece de ambos tipos de migración. Es frecuente que personas de bajos recursos pretendan buscar mejor fortuna en otros sitios donde el sueño parece un poco más cercano a la realidad, ya sea saliendo o no del país. Otros tipos de migración son municipal, interna o estatal, externa o internacional. En la municipal es cuando las personas cambian su lugar de residencia de un municipio a otro del mismo estado. Los porcentajes más altos de personas en esta situación se registraron en Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Con mejores porcentajes se ubican Guanajuato, Sinaloa y Baja California. En el tipo de migración interna o estatal es cuando las personas se van a vivir a otra entidad. Del total de ellos, la mayoría sale del Distrito Federal, Guerrero y Tabasco. Las personas que se van del Distrito Federal llegan a vivir al Estado de México, Hidalgo y Veracruz. Los estados con menos emigrantes son Baja California Sur, Quintana Roo y Colima. En la migración externa o internacional es cuando las personas cambian su residencia de un país a otro. Las entidades que registran un mayor porcentaje de personas que salen de México para ir a vivir a otros países son Guanajuato, Jalisco y Michoacán de Ocampo. Los estados con menores porcentajes de migrantes internacionales son Chiapas, Querétaro y Chihuahua. Mi nombre es Aldair Escudero. Voy a tomar el tema de migración en México. El flujo migratorio es uno de los problemas fundamentales en México. La migración es un fenómeno íntimamente ligado de la globalidad, en tanto implica la relación entre las dinámicas de la generación de riquezas y de la exclusión. La migración es uno de los problemas más importantes de México, por lo que se requiere escenarios que nos permitan una atención inmediata a los problemas de fondo, como los económicos, estructurales y de aquellos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, de los migrantes que quedan en manos de grupos delincuenciales que establecen redes sumamente organizadas y altamente rentables. Desde la óptica del desarrollo del país, la migración trasciende hacia la consecuente pérdida de la productividad en el campo y en la industria, por lo que se requieren programas que mejoren la calidad de vida en zonas rurales y urbanas. La migración interna en México
existe en los polos de expulsión y atracción. Los estados que presentan mayor número de expulsión son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Las ciudades con mayor atracción de personas en el país son Chihuahua, Chihuahua, la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco, León, Guanajuato, Matamoros, Tamaulipas, Mérida, Yucatán, Monterrey, Nuevo León, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Orizaba, Veracruz, Puebla, Puebla, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Baja California, Torreón, Durango y Veracruz, Veracruz. Las causas de la migración de México a Estados Unidos. Las causas macroeconómicas que orillan a emigrar hacia Estados Unidos son múltiples. Las recurrentes crisis económicas seccionales en el país, la aguda crisis rural, la fallida reconversión industrial, la alta dependencia de la industria maquiladora. Son estos algunos de los factores económicos que explican cómo, a pesar de los altos costos que implica el entrar ilegalmente a un territorio hostil ante la falta de alternativa en nuestro país, miles y miles de mexicanos ven en la migración internacional una estrategia de sobrevivencia y de elevación de sus niveles de vida. A nivel macroeconómico, la causa principal de la migración de México a Estados Unidos se genera por motivos laborales. La migración está condicionada principalmente por asuntos de trabajo. La segunda causa que motiva la migración es la unión familiar. Hola, yo soy Oscar Eduardo Gutiérrez Padilla y voy a hablar sobre las consecuencias de la inmigración en México, que es la política, económico, social y cultural. La política. En cuanto a la política, la migración también tiene importantes consecuencias. Actualmente, los políticos de los estados del sur de Estados Unidos tratan de pasar leyes para impedir el flujo constante de mexicanos a su país, como es el caso del gobernador de California, que ha intentado en muchas ocasiones que acepte la ley 187 en contra de inmigrantes mexicanos, debido a que los inmigrantes ocupados frecuentemente por recesiones económicas en los estados de mayor concurrencia mexicana, como es California. Es por eso la migración tiene serias consecuencias en la política dentro del país. En lo económico, la estancia de Estados Unidos en los mexicanos tiene importantes consecuencias en la economía del país. Los mexicanos que emigran a Estados Unidos normalmente parten en busca de trabajo, que les suficiente dinero para mantenerse para el dinero de sus familias y de ellos. Esto se conoce como remanentes, montos de dinero trabajadores mexicanos en Estados Unidos que envían a sus familiares. Según cifras de la CONAPO, se estima que en el año 2001 ingresaron en México cerca de 6.200.000 concepto de remesas, es decir, $17 millones por día. Algunos investigadores incluso mencionan que si estas remesas no existieran, la economía del país desplomaría o en caso de ellos. Asimismo, se ha llegado a decir que todos los mexicanos que vienen a Estados Unidos regresan a su lugar de origen. En México se encontraría una de las crisis económicas más graves de la historia. Esto se debía al hecho de economía actualmente capaz de emplear toda la población. Si esto añadimos 500.000 mexicanos en Estados Unidos, las tasas de desempleo aumentarían considerablemente. Socialmente, la inmigración también ocasiona un impacto muy fuerte en la sociedad. Hay pueblos en diversas partes dentro de México en donde los jefes de familia no se encuentran. Muchas veces estos pueblos solo están habitados por mujeres y niños. Los jóvenes y los hombres padres de familia se marchan a Estados Unidos a buscar alguna forma de mantenerse sus familias a larga distancia. Muchas veces las familias y los padres de familia no se ven durante años, lo cual ocasiona varios problemas dentro de la familia. Asimismo surgen en la sociedad las historias en las personas y sus travesías al otro lado, lo cual cambia de manera en la sociedad y en su entorno. En la cultura, la migración es un aspecto que influye mucho en la cultura mexicana.
Un ejemplo es la cantidad de jóvenes que se van al año al extranjero a estudiar. Se puede considerar como un aspecto positivo aquellos jóvenes que regresan a su país con un nivel de conocimientos muy alto, al igual que el aspecto negativo, que es que se dejen influenciar demasiado por la cultura extranjera, que no quieran regresar a México, pierdan no juegan sus valores, emprendiendo, puedan servir en su país. Buen día, soy Ronald Morales de la Fuente y les voy a hablar del índice de intensidad migratoria internacional de México. A continuación les muestro un mapa sobre este tema en el que observamos que en el centro del país es donde se encuentra la mayor intensidad de migración internacional en México, y en la península de Yucatán, abarcando todo el sur, es donde se encuentra la más baja. El índice de intensidad migratoria a escala estatal y municipal, indicador que permite conocer las principales manifestaciones de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, distingue 5 diferentes grados de intensidad migratoria: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Las entidades tradicionalmente migratorias hacia Estados Unidos ocupan la categoría de muy alto y alto grado de intensidad. Ahí se localiza Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Jalisco y San Luis Potosí. Destacan en ese grupo 3 entidades migratorias emergentes: Guerrero, Hidalgo y Morelos. A diferencia de las regiones del norte y centro del país, que presentan una estructura municipal mayoritariamente urbana, la región sur presenta una estructura municipal predominante rural. Este hecho sucede tanto en el grupo de municipios de alta migración como en los de baja migración, por lo que es posible concluir sobre el comportamiento del fenómeno a nivel nacional. Al comparar la relación sobre el desarrollo humano e intensidad migratoria a nivel municipal, menciona que los municipios más rezagados, los más pobres, observan una intensidad migratoria menor, al igual que los municipios de mayor desarrollo. Esta es una de las características del nuevo patrón migratorio entre México y Estados Unidos, cuya configuración inicia a partir de 1990. Por otra parte, las entidades de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango continúan con un perfil expulsor de mano de obra. Las corrientes migratorias hacia Estados Unidos están compuestas por población cada vez más joven. En consecuencia, la migración hacia Estados Unidos significa la pérdida de población con el mayor potencial productivo. El desafío es convertir los flujos migratorios que revelan problemas de desarrollo en oportunidades para alcanzarlo. Por edades, el 41% de los mexicanos que emigran a Estados Unidos tienen entre 15 y 24 años de edad, 27% tienen 25 a 34 años y 17.7% tienen entre 35 y 49 años. Y el 5.7% de 50 años y más. Las políticas de endurecimiento fronterizo no han tenido el efecto esperado sobre la reducción de flujos migratorios, pero sí cambian las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso, el costo y la duración de esta estancia en el exterior, afectando la circularidad. Aquí a continuación les muestro un mapa de los principales estados expulsores de migrantes, que son Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, México, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, con sus respectivos porcentajes. A continuación y para terminar les quería mostrar una imagen de un tren llamado La Bestia que recorre parte de Sudamérica, Centroamérica, hasta pasar por México y llegar a Estados Unidos. Esto representa un gran peligro para los migrantes, tanto de nuestro país como de los demás ya mencionados.
con esto damos por terminada nuestra clase de migración. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias.